Queridos hermanos y amigos, hoy por la ruta bíblica del Señor Jesucristo compartiremos con ustedes sobre lo que es y significa el juicio de Dios para todos los hombres, genéricamente hablando, es decir, hombres y mujeres, sin distinción. Y es evidente que es un tema poco agradable y que muchos no quieren conocer y menos tratar. Y la razón es muy simple. Pues si aceptamos que compareceremos ante un juicio de Dios al final de los tiempos, es porque debemos reconocer y vernos como culpables. Y estamos haciendo, de lo que estamos haciendo en nuestra vida, cosas que no agradan a Dios y queremos, con base a nuestro egocentrismo, que nadie nos restrinja, limite o nos diga que estamos actuando mal y menos que nos puedan juzgar por aquello que consideramos que es nuestra libertad. Bueno, el hombre natural, como también muchos creyentes, prefieren, no obstante de que conocemos este hecho de la existencia de este juicio final, a actuar con base a un negacionismo, es decir, no creer que esto es así y, por lo tanto, no reconocer este hecho, pues sabemos que siendo culpables ante Dios, este mismo Dios nos llama al arrepentimiento, es decir, a abandonar estas malas prácticas que nosotros, humanamente hablando, sin tener a Dios en nuestro corazón, amamos y nos sentimos cómodos y que forma parte, creemos, erradamente de nuestra vida y enfocarnos al arrepentimiento, eso no es de nada o para nada agradable y por lo tanto aceptable y de ahí que negamos este hecho. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un padre de familia, esto es un ejemplo, ya sea hombre o mujer, que abandonando al otro, ya sea por causa de un divorcio o encontrando a otra persona o simplemente dejando la convivencia, lo que significa el abandono de la esposa o del esposo e hijos, según sea el caso, o también si el que ha cometido la falta, ella o él se arrepiente y quiere ser perdonado y restablecer la convivencia, y él o la agraviada, basándose en su despecho, no es capaz de perdonar, está actuando mal, pues Dios desea que se respete el pacto matrimonial libremente contraído ante Él. Eso, cuando actuamos de esa manera, humanamente no queremos para nada reconocer que vamos a ser sometidos a un juicio final donde se verán todo este tipo de cosas. Veamos qué nos dice el Evangelio al respecto. Proverbios 17:9 nos habla con respecto a la actitud que debemos asumir con respecto a las faltas que cometemos. Como el ejemplo recién dado, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y luego Efesios 4:32 también nos dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El arrepentimiento provoca volver a la convivencia matrimonial, como lo establece el Señor, y de no hacerlo, evidentemente, se deberá responder ante el Señor y, por lo tanto, en el juicio, que
el Señor llevará a cabo al final de los tiempos. Sin embargo, con base a la justicia de Dios, deberemos concordar que se hace necesario de que todos comparezcamos ante el tribunal y el juez divino, pues existen en este mundo muchas injusticias que quedan impunes, como no solo las nuestras, porque algunas son muy escondidas, sino que, por ejemplo, aquellas cometidas por jueces, políticos y otros poderosos corruptos, como así también otros que no teniendo poder político, también cometen muchas injusticias, y estos pasan impunes. Por otro lado, está el hecho de que todos los hombres anhelamos que se haga justicia y que se aplique con el máximo rigor, pero debemos reconocer que nosotros pensamos así en función de desear que esta justicia se aplique en función del otro y no lo pensamos igual para nosotros. ¿Has fijado en ese detalle? También existe el hecho de que cometemos delitos e injusticias en forma anónima o simplemente robos y asesinatos que para los hombres pasan muchas veces inadvertidos, pero no así para Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Veamos qué nos dice el Evangelio con respecto a esta condición de Dios. En Hebreos 4:13 nos dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se da cuenta? La redundancia, ¿se da cuenta? No obstante, Dios, siendo justo, aplicará la justicia a todos los hombres al final de los tiempos, tanto a los que están vivos como a los que sean resucitados. Hebreos 9:27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, genéricamente hombres y mujeres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, está muy claro en el Evangelio que habrá un juicio para todos los hombres al final de los tiempos. Es decir, ¿qué es lo que es el final de los tiempos? Cuando el Señor nos llame a su presencia, ese es el fin de los tiempos, porque cuando estemos con el Señor, para Dios no existe el tiempo y también será para nosotros en este momento. Ahora, con base a las Escrituras, es Dios quien ha establecido su ley perfecta, resumida, y así lo podemos ver en los 10 mandamientos, los cuales bien sabemos que no podemos cumplir. Con base a esto, debe ser el propio Dios quien juzgue con base a ello, pues de lo contrario sería su ley establecida algo sin sentido ni valor alguno. Y sabemos que Dios hace todo perfecto. Y nosotros sabemos también que no hemos cumplido su ley. Por ejemplo, en amar a Dios con todo nuestro corazón y también amar al prójimo como a uno mismo, por nombrar solamente estas partes que son las más importantes según lo dicho por el propio Señor Jesucristo. Mateo 12:36 nos está diciendo, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Se da cuenta que no solamente por hechos, sino también por palabras e incluso en alguna parte del Evangelio dice de los pensamientos. Es decir, seremos juzgados por todas aquellas cosas que nosotros haremos e inclusive por aquellas cosas que no haremos, porque nosotros sabemos que debemos hacer el bien y sin embargo no hacemos el bien que Dios nos pone en nuestro corazón, sino que hacemos el mal que nosotros no queremos hacer. Esto aparece en Romanos. Entonces, con base a esto,
En 2 Corintios de 5:10 también se nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ojo, aquí no solamente en este juicio se verán las cosas positivas, perdón, las cosas negativas, sino también las positivas. Dice, repito, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, sea usted y yo, etcétera, reciba según lo haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, ¿quién será este juez justo? Como de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios, escuche bien, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Es decir, es el propio Señor Jesucristo. Pero ahora veamos algo muy importante. ¿Cómo piensa una persona no creyente ante la perspectiva de enfrentarse ante este juicio de Dios a objeto de no abandonar aquello en lo cual él se ve pero muy cómodo? Primero, no es capaz de dimensionar en su afán de no enfrentar la realidad que este juicio será para todos al final de los tiempos. Es decir, después del juicio enfrentaremos la eternidad viviendo en el gozo de Dios con Cristo, aquellos que creen, o segundo, estando por siempre en los tormentos del infierno. Nótese que en ambos casos la condición es por siempre. ¿Ha pensado en esto? ¿Realmente lo ha pensado? Usted a lo mejor tiene 12 años, 14 años, 20 años, 35 años, 40 años, aún aquellos que están por cumplir los 50. Piensan que tiene toda una vida por delante. El tiempo se va rápido. La muerte se acerca a pasos agigantados. El Señor vendrá y al final de los tiempos, inapelablemente establecerá su juicio. ¿Estás preparado tú para encontrarte con tu Dios? El incrédulo no lo cree, pues que no dimensiona esta condición. El hombre natural e incrédulo piensa que si Dios es amor, es imposible que yo, dice, vaya al infierno, e incluso como algunos sostienen en una forma herética, una herejía, que el infierno no existe. Y el Evangelio es clarísimo con respecto a aquellos que no han creído en el Señor y aquellos que viven una vida alejada de la justicia de Dios o de los deseos del Señor o de la ley de Dios. ¿Cómo actúan? Veremos casos cada vez más comunes, como estos que le voy a ilustrar. Una mujer con mucho despecho e influenciada por el caso de la infidelidad de su marido, confesaba sin ningún asomo de culpabilidad diciendo, yo no creo en los hombres. Y yo a este hombre que es mi marido le pago con la misma moneda. Primero, lo eché de la casa y ahora cada vez que tengo la posibilidad y un hombre me gusta, hago lo mismo que él me hizo. Al fin, yo no tengo la culpa, él me impuso a hacerlo, él lo hizo primero, y ya después declara, y ya con mucho orgullo declara, y ya a la fecha conozco a varios. Dios es amor y no puede juzgarme, sigue diciendo, a mí, yo amaba, pero ahora estoy desencantada. Y en un acto voluntarioso agrega y termina declarando, yo sé que Dios me escucha, perdón, yo sé que Dios me escucha, yo tengo fe. Si tuviera fe, creería en la palabra, creería que había un juicio y abandonaría este acto que a todas luces
es contrario a la voluntad del Señor. Tanto el marido que cometió la falta como ella, impulsada por el desprecio y cometió la falta, hay de ellos en el juicio del final de los tiempos, si no han creído. Se olvida que tras el acto verdadero de fe en Cristo, Él espera, es decir, Dios espera que se produzca su nuevo nacimiento, que es acompañada con arrepentimiento, que la impulsa a dejar de hacer lo malo. Debemos comprender, pues, las Escrituras lo dicen, que Dios es amor y también justicia, y por medio de este atributo de amor y justicia nos someterá a todos a juicio. Veamos cómo actúa en nosotros el amor y la justicia en un ejemplo. Todos amamos a los niños. Pues bien, ante un acto de abuso y maltrato e inclusive de muerte de un niño inocente, el amor tanto de los padres como de los demás nos mueve a exigir con fuerza y a viva voz justicia y un castigo ejemplar para el agresor. Pues bien, de igual manera opera este principio de amor y justicia en Dios, al que debemos agregar su santidad, es decir, Él nunca cometería ni ha cometido un acto de injusticia, por lo que en su amor Él también ama la justicia y desea que se aplique en todos aquellos que han cometido una falta a la ley perfecta de Dios. Ahora debemos enfrentar el hecho de que todo acto de injusticia culpable ante un juicio provoca castigo, y cuanto más en un juicio santo de Dios que sabe los actos de injusticia que todos los hombres, es decir, hombres y mujeres, hemos cometido y que cometeremos. Romanos 2, de los versículos 2 y 3, nos habla. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Hay muchas personas que dicen que nosotros no debemos juzgar al prójimo. Sin embargo, aquí cuando dice y recrimina al hombre que está juzgando a otro hombre, cuando él dice que tú haces lo mismo, no está señalando que no debemos juzgar en hipocresía. Yo soy mentiroso, si yo soy adúltero, si yo soy ladrón, si yo soy asesino, no puedo juzgar a otro que está cometiendo la misma falta que yo estoy cometiendo. Sin embargo, nosotros podemos aplicar un juicio, porque cuando el Señor habla sobre que tenemos que tener cuidado contra los falsos maestros, dice, por sus frutos los conoceréis. Y eso significa aplicar un juicio. Por eso que nosotros debemos tratar de aplicar un justo juicio por medio de evaluar las evidencias y las conductas del prójimo, teniendo cuidado de no emitir juicio sobre aquellas conductas a las cuales nosotros también estamos sujetos. Esto se llama hipocresía. Pues que aquel que nos conoce, que nosotros cometemos las mismas faltas, nos juzga también por hipócritas. Esa es la relación. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿te das cuenta? Y tú escaparás del juicio de Dios. Es el Señor quien nos va a justificar, perdón, nos va a enjuiciar por hipócritas. ¿Quiénes estarán allí delante del juez? Es decir, delante de Dios, delante de la presencia del Señor. Apocalipsis 2, 11 y 12 nos dice, 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual
huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontraron para ellos. Terrible la presencia del Señor como fue, ¿verdad? Después, el versículo siguiente, y vi a los muertos grandes y pequeños. Aquí no habla de que uno más chiquitito y uno más grande, sino que en cuanto a la posición que ocupaban en la vida, es decir, tanto los reyes, los presidentes, las autoridades, como hasta el último ciudadano, todos estarán allí. Y vi de entonces a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Se da cuenta? Ahí no te va a escapar nadie, ni tú ni yo, creyente o incrédulo. El problema es que va a ser muy distinto cuando se juzgue a un incrédulo que a un creyente. Tú que has creído, yo que he creído, tendremos un juicio por nuestras obras, buenas y malas, pero el destino nuestro va a ser distinto a aquel que no ha creído en Dios, es decir, que no ha aceptado al Señor Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante. Ahora nos vamos a encontrar, según el Evangelio, perdón, nos vamos a centrar, según el Evangelio, a la tarea de encontrar un abogado que nos represente efectivamente ante el juicio en el que somos culpables. ¿Qué nos dice el Evangelio? Tenemos un abogado ante un juicio, necesitamos un abogado, ¿verdad? Ya. Siendo, siendo Dios un ser perfecto, es solo Dios quien puede liberarnos del castigo del pecado y de la muerte, pues el resultado justo de ese juicio debería llevarnos a todo, a la muerte y por lo tanto al infierno. Eso va a la eternidad. En sus manos, es decir, en las manos de Dios está nuestro futuro. Y así lo declara el Señor en Isaías 42:21, cuando dice, no hay más Dios que yo. Un Dios, escuche bien, justo, o sea, que aplica justicia y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy su Dios y no hay ningún otro. La gente en su necedad, el incrédulo en su necedad, solo se dará cuenta de la verdad de aquello que le estamos advirtiendo hoy día por mediante esta predicación, cuando se encuentre ante el tribunal del Señor y su destino sea el infierno por toda la eternidad. Esto significa que estamos solo en Dios, que está solo, perdón, esto significa que estando solo en Dios, depositada nuestra esperanza de ser representados en este juicio y ser salvados de su justo castigo, no podemos recurrir a ningún otro, como piensan algunos, que no sea el propio Dios quien nos juzga. Aquí no vale, y escúchelo bien, aquí no vale recurrir por ayuda a santos, a la Virgen o a otra cosa, llevar llevar una vida religiosa y pensar así que por nuestra cuenta podríamos liberarnos. Aquí no vale ese tipo de pensamiento. Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32 nos dice, estando, refiriéndose a los hombres, estando atestados de toda injusticia, es decir, no respetar la ley de Dios, fornicación, perversidad LGTB, perversidad, avaricia, amor excesivo al dinero, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de los, perdón, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediente a los padres. ¿Usted alguna vez, cuando niño desobedeció a su papá? Vea usted, necios, desleales, sin afecto natural. ¿Qué me importa a mí que le pase lo que le pase? Implacables. No, yo no perdono a nadie.
solo Dios perdona, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, escuche bien, son dignos de muerte, no solo las hacen, todo lo que hemos dicho anteriormente, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Cuántos inconversos hemos escuchado esta palabra? Échale nomás, guachito, si después de esta vida no hay otra vida, así que aprovecha de gozarla. Haz de lo que se te imagina. Es lo que hoy día el progresismo nos está diciendo. Es decir, ¿quieres ser feliz? Hazlo nomás, guacho, tenéis derecho. Tu autoestima lo vale, etcétera. Pues ahora bien, hablaremos de la forma en que Dios, en base a su gran amor, estableció para liberarnos de la muerte, que como resultado de la justicia recibiremos en este juicio final, al final de los tiempos. Pero, estimados que me están viendo y escuchando, espero que medites verdaderamente no solo lo que ya hemos expuesto hasta aquí, sino que por amor a ti mismo pongas toda la atención en lo que te diremos a continuación. Veamos, Dios, en su bendito amor, proveyó la solución para nosotros y estableció un abogado eficaz e infalible. Primera de Juan 2, 1 y 2. Y escucho una canción. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, y aquí sabemos que todos lo hemos hecho, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pues, ¿quién es nuestro abogado? Jesucristo. A Él tenemos que recurrir. A Él, en Él debemos creer. Y luego, y Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, siguiendo con el versículo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, esto es la doctrina de la sustitución, es decir, Él se colocó en nuestro lugar y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor Jesucristo murió por todos los seres humanos, por todos, hombres, mujeres, niños. Ahora sabemos que en un juicio se nos imputa un delito por el cual, si se demuestra nuestra culpabilidad, seremos condenados. Y ya hemos demostrado y dicho por medio de las Escrituras que dicen que la paga del pecado es la muerte y la muerte al fin de los tiempos es nuestra separación con Dios y ser arrojados al infierno. Y según lo que hemos establecido, todos somos culpables. También sabemos que somos culpables, pero que Cristo el Señor es la propiciación por nuestros pecados, lo que significa que a nosotros, los que hemos creído de corazón y nos hemos arrepentido, que hacemos, perdón, obras dignas de arrepentimiento, no se nos imputan los pecados, sino que toda la carga de pecados que hemos cometido y que seguiremos cometiendo porque somos seres humanos, esta es nuestra naturaleza, fueron imputados en Cristo. Sobre Él cayeron todos los pecados y sobre Él cayó el castigo sobre todos nuestros pecados mediante su muerte de cruz. Ahora bien, siendo solo Dios quien nos libera de su propio castigo, es Dios en la persona de Cristo quien es también Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien en su calidad humana se le imputan, como ya dijimos, todos nuestros pecados y es castigado de muerte en la cruz. Esto fue terrible y muy doloroso,
que hizo que el nuestro Señor exclamara a viva voz en un fuerte grito en la cruz, cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era el Señor Jesucristo, hombre nacido de mujer, el llamado Hijo del Hombre, quien sufría en su carne y en su alma y exclamaba haciendo esa angustiosa pregunta, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era necesario que Cristo, que él nunca cometió pecado como hombre, es decir, cumplió toda la ley, pagara y cargara con nuestros pecados para pagar en forma efectiva por darnos el perdón y satisfacer el amor de Dios por la justicia, al igual que cuando nosotros dimos el ejemplo del niñito, porque no podía ser cualquier persona, debería ser alguien absolutamente perfecto e inocente. En la antigüedad se exigía que el cordero de la, de la propiciación fuera sin ninguna mancha, no podía tener un defecto físico alguno, debía ser el más lindo de todos, porque eso era la sombra de lo que iba a ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo que es y fue nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora bien, si bien es cierto, Cristo murió por todos los hombres, pero la condición es que dentro de todos los hombres deben acogerse de la gracia. Solo aquello que conociendo en su mente y sintiendo en su corazón que este sacrificio vicario o representativo de Cristo hace posible que crean en Él y le confiesen como Señor y Salvador, es la única manera de que se le imputen al Señor nuestros pecados y pasen de muerte a vida. Pero esto se hace siguiendo un orden de conversión o de fe o acto de fe. Primero, debemos saber y sentir que uno es pecador y merecedor del justo castigo de Dios que nos sería dado en el juicio al final de los tiempos. Sentir un verdadero arrepentimiento, es decir, sentir la necesidad de no pecar y que esto nos lleva a reconocer la eficacia de la cruz de Cristo. Luego, confesar con la boca y en arrepentimiento que Jesucristo, el Señor, es nuestro Salvador y así recibirle como Señor y Salvador, lo que nos debe llevar a una vida de perseverar en apartarnos de pecado, tratar de buscar el conocer su voluntad por medio de estudiar y obedecer las Escrituras, es decir, el Evangelio o palabras de Dios. Y por último, el ser creyente y reconocerse ahora como cristiano y lo que debe evidenciarse en el llevar una vida apartada de pecado, de amor a Dios y amor al prójimo. La ruta bíblica del Señor Jesucristo espera en el Señor que tú que me has escuchado y que por medio de la voluntad de Dios hayas entendido la importancia para tu vida de lo expuesto aquí y ahora, le digas al Señor en pleno arrepentimiento que le recibes como tu Señor y Salvador. Asumas tus responsabilidades cristianas contigo mismo, con tu familia y el prójimo, y puedas resultar inocente en Cristo ante el tribunal de Dios. Estimado amigo que me estás escuchando, si este programa ha sido de utilidad y bendición, compártelo, por favor, compártelo, porque es muy importante. Ayúdanos, suscríbete al programa y si te ha gustado al mismo tiempo,
Colócale un dedito, se despide cordialmente de ustedes y de ti en particular, tu amigo y hermano en el Señor Jesucristo, Julio Siem, siervo del Señor, por la gracia de Dios. Pero hasta un próximo programa presentado por la ruta bíblica del Señor Jesucristo.